iniciar la máquina, la que tiene dos sistemas operativos, iniciarla en Windows, ¿cierto? Cuando arranca me pregunta con cuál de los dos dan inicio. En este caso vamos a arrancar con Windows y arrancamos con la cuenta que tenemos configurada. Esta máquina vamos a activar el escritorio remoto en el que tiene los dos sistemas operativos. No sé si la 1 o la 2 que hicieron ustedes. El 2 creo que. El 2, en esa. En la que tiene dos sistemas operativos, esa máquina la inicia con Windows. La otra no la vamos a ocupar, así que la para este taller. En este caso sería mi máquina número 2. La que hicimos en la partición y reinstalamos. Después vamos a iniciarla en Linux después, en un momento más. Entonces esta máquina, primero tenemos que verificar que tenga acceso remoto. Lo más probable es que no tenga, ¿cierto? Porque lo hicimos en la otra. Repasemos cómo se hace el acceso remoto, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a probar. Para crear el acceso remoto a esta máquina y podamos entrar desde la red hacia ella, lo primero que tenemos que ver es que un usuario tenga ese permiso. A ver si vamos recordando un poco. Entonces debo ver los usuarios de esa máquina. Debería estar el usuario administrador, ¿cierto? Y otro usuario más. Entonces, lo que teníamos que hacer era revisar si el usuario que tenemos creado tenga los permisos para acceder remotamente. Todo esto se configura en la máquina a la que quiero acceder, por cierto, no en el equipo que desde que me voy a conectar, en la que yo quiero conectarme, a la que quiero conectarme. Entonces, aquí tengo un usuario creado y lo que debo revisar es que pertenezca a un grupo. ¿A qué grupo debe pertenecer? No solamente administradores, a otro grupo más. Se llama usuario de escritorio remoto, ¿cierto? Entonces agreguémoslo a ese grupo, a ese usuario. Agregar. Agregar. Ya, voy a buscar. Y lo agrego al grupo. Ahí está, usuarios de escritorio remoto. Usuario de escritorio remoto. Ya. Entonces, la primera parte la tenemos lista. Con ese usuario, recuerden, y con la contraseña de ese usuario nos vamos a conectar. Entonces, paso 1, estamos ok. Paso 2 sería habilitar el servicio, ¿ya? Porque por defecto no viene configurado. ¿Dónde se habilita el servicio? ¿Se recuerdan? En la configuración avanzada, ¿cierto? Propiedades. Configuración avanzada. Propiedades, configuración avanzada. Y luego la pestaña acceso remoto, ¿cierto? Por defecto dice no permitir conexión a este equipo. Ahí las permitimos. Permitir conexiones, que es la opción del medio. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí, bien hasta ahí. Permitir conexiones. Ya. Tenemos un usuario que pertenece al grupo usuario de escritorio remoto. Tenemos el escritorio remoto habilitado. Y lo que nos falta ahora, ¿cierto?, es que esta máquina se pueda conectar a la red. Porque hasta ahora están trabajando en un modo de red interna. Y por lo tanto, entre las máquinas propias que están en el VirtualBox se comunican. Pero esta máquina yo quiero que se una al mundo real. Al mundo real. Entonces, ¿cómo la unimos al mundo real? Dos cosas que tenemos que hacer primero, ¿ya? Una es que la tarjeta de red de la máquina, ¿cierto? En la tarjeta de red de la máquina, vamos a entrar, botón derecho, en la tarjeta de red de la máquina, en la configuración de la tarjeta de red, cambiar configuración de la tarjeta de red, nos vamos a propiedades, y en un principio nosotros habíamos configurado la dirección IP de esta tarjeta en modo estático, ¿cierto? Nosotros pusimos el IP y creo que era la 192.168.1.11, ¿cierto? 1.11. 1.11. Lo que vamos a hacer ahora es que las vamos a dejar automáticas. Automáticas. Tarjeta de red para los que están allá, los compañeros. Propiedades. Configuración del adaptador, ¿cierto? TCP IPv4 y la cambiamos a obtener IP automática. La pregunta es, ¿de dónde va a obtener el IP? ¿Cierto? La va a obtener de la red porque aquí hay un servidor de TCP en la red.
Entonces, para que esta máquina pueda obtener un IP, la vamos a hacer salir ¿por dónde? Por la tarjeta de red del equipo anfitrión. Por eso nosotros nos conectamos ahora con nuestro notebook a un switch y ese switch está conectado a la red. Los PC del Leica ya están conectados a la red. Entonces, para ello, tenemos que cambiar el modo de la tarjeta. En el VirtualBox ahora. En el VirtualBox, ¿cierto? Abajo hay una pestaña que dice preferencias de red. Y por defecto nosotros lo habíamos dejado como red interna en el VirtualBox. Esa tarjeta la vamos a cambiar a adaptador puente. Adaptador puente. Y luego me pregunta, ¿por qué tarjeta del PC anfitrión quiero salir? Y hay varias para elegir. Podría salir por la tarjeta Wi-Fi, podría salir por la tarjeta Ethernet. Si estoy conectado con cable de red, debería ser por la tarjeta Ethernet. Y le digo que por esa tarjeta va a salir al mundo exterior. Y acepto. Acepto. ¿Qué va a pasar? Se va a reconectar la tarjeta de red y ya inmediatamente encontró una ubicación de red distinta, por lo tanto está saliendo por la tarjeta física. Está saliendo, me pregunta, le digo red doméstica, y esta máquina virtual va a asumir una dirección IP ahora. Va a asumir una dirección IP. Importante que la recordemos porque con esa dirección IP vamos a entrar. Le declaro cancelar y cierro. De hecho, ya me aparece el símbolo de conexión. Esta máquina ya tiene acceso a navegación. De hecho, si yo abro el Explorer, podría navegar esta máquina. La máquina ya tiene salida hacia internet. La máquina virtual. De hecho, estoy abriendo una página ya. Y si tiene salida a internet, por lo tanto tiene dirección IP también. Entonces la pregunta es cuál IP tiene, porque nosotros ya no la pusimos en forma manual, la dejamos dinámica. Para ello, usted véala con comando. Entonces en la consola ejecuta el comando ipconfig. Y hasta ahí vamos a llegar. Esta es la IP que usted tiene que recordar ahora. La dirección IPv4, en mi caso es la 10.100.0.115. ipconfig, ¿cierto? Y vean su IP. ¿Qué IP tiene usted? ¿Qué IP le dio? Ahí está. La mía es la 10.100.0.115. ¿Y la suya? ¿Cuál le dio? 114, perfecto. Estamos con IP. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro equipo tiene una dirección IP, ¿cierto? Entonces, desde la red, desde cualquier equipo del Leica, nos vamos a conectar a la máquina virtual que está dentro. ¿Ya? Vamos a conectar. Yo voy a encender un equipo. Por acá. Arrancar el Windows, cualquier PC menos que diga usted, elijan otro, cualquiera, conéctense. Y vamos a conectarnos por el escritorio remoto a la máquina virtual. Vamos a ver si podemos. Escritorio remoto entonces. Usuario con contraseña. Me autentifica y estoy en mi equipo. Es que podría ser por red Wi-Fi, pero al estar conectado por Wi-Fi puede haber una inestabilidad en la conexión, nada más que por eso. Nosotros lo hicimos por cable para tener una conexión más rápida. De hecho, estoy en la máquina virtual. Estoy en la máquina virtual. Estoy en mi máquina. Voy a crear una carpeta en el escritorio y después debería estar en la máquina. 100% estamos trabajando con recursos propios. La vamos a llamar ejemplo y la hice. Remotamente. Reviso mi equipo ahora acá. Entro ya directamente a la máquina. Y está la carpeta que hice remotamente. Por lo tanto, son los mismos recursos que uno trae hacia una máquina remota.
Si ustedes en algún momento quisiesen que se conectaran más personas simultáneamente a la máquina virtual, eso se puede configurar. Se puede configurar. ¿Y dónde se hace? ¿Cierto? Porque uno también lo podría hacer para conectarme varias sesiones simultáneamente. Lo importante recordar es que si hay varias personas conectadas a la máquina al mismo tiempo, hay más recursos en uso en la máquina, ¿cierto? Piense lo siguiente, si yo tengo abierta una sesión y estoy conectado remotamente a una máquina virtual o a una máquina real, estoy ocupando una cantidad de RAM y de procesador de la máquina. Si hay 2 personas, estoy ocupando el doble. Si hay 4, ¿cierto? Cada vez voy ocupando más recursos y la máquina se va a poner más lenta. Entonces hay que también tener una cantidad de RAM y de procesador más o menos rápido para poder permitir varias conexiones. Si yo quisiese conectar varias sesiones, varios usuarios o permitir varios usuarios al mismo tiempo y que no se cerrara uno y el otro, esto se hace de la siguiente forma, ¿ya? En la máquina virtual se configura, hagámoslo para que aprendan a hacer el comando. En la máquina en la que estamos configurando para conectar, se abre una herramienta que se llama GPedit, el editor de políticas, ¿cierto? gpedit.msc gpedit.msc y se abre esta herramienta con plantillas, con varias plantillas, gpedit.msc. Se lo puede escribir acá en el blog de notas para que lo consideren. Blog de notas. Es gpedit.msc, un editor de políticas del sistema operativo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Cierto? gpedit.msc. ¿Ya? Lo inician y se abre un editor que dice configuraciones o directivas del equipo local. Entonces, ustedes tienen que ir a la que se dice plantilla administrativas. Plantilla administrativa. Luego despliegan la que dice sistema, plantilla administrativa, sistema. A ver, vamos a ver para que el otro compañero se pueda conectar. Ya. Abrimos plantilla administrativa, ¿cierto? ¿Quedamos? Se despliegan varios, una que dice sistema, red, panel de control, impresora, varios subcarpetas. Abre la que se llama componentes de Windows. Componentes de Windows. Abra la que dice servicios de escritorio remoto. Voy a repasar nuevamente para que veamos cómo fue la ruta. Plantilla administrativa, componentes de Windows, luego servicios de escritorio remoto, ¿ya? Y host de sesión de escritorio remoto. Hasta ahí llegamos. Host de sesión de escritorio remoto. ¿Ya? En host de sesión de escritorio remoto hay una más que se llama conexiones. Conexiones. Y en esa que está conexiones hay varias configuraciones en las cuales se modifica. ¿Ya? Entre ellas hay una que dice limitar el número de conexiones. Entonces, por defecto, ¿cierto? Limitar el número de conexiones. Yo hago doble clic. Se va a cargar esa plantilla. Y ahí por defecto me dice cuántas conexiones pueden haber. Una. Y dice no configurado. Entonces yo cambio a habilitado. Y ahí defino la cantidad de conexiones. Por ejemplo, quiero que se conecten 10 sesiones. Ahí yo cambio el valor de las sesiones a conectar. El máximo es, ¿cierto? 999.999. El mayor, número mayor.
Si no, con 10 sesiones es suficiente si nosotros no vamos a conectar no más de 10 cuentas al mismo tiempo. ¿Ya? Y ahí la configuramos. Ahí estamos habilitando la conexión. Entonces habilito. Y hay otra, que hay que fijarse cómo viene, que dice limitar a los usuarios de servicios de escritorio remoto. ¿Ya? De ahí explica lo que hace. Dice no configurada. Dice, si se deshabilita esta configuración de directiva, los usuarios podrán establecer un número ilimitado de conexiones remotas simultáneamente. Entonces la dejo en deshabilitada. Y ahora lo que debería probar es reiniciar la máquina y probar conexiones remotas hacia la máquina virtual. Luego de ello. Si no funciona, deberíamos entrar con más de una cuenta al equipo. Entonces lo arranco con Linux, con Ubuntu, y vamos a ver si en Ubuntu tienen alguna opción de escritorio remoto también, ¿cierto? ¿Debería tener o no? Debería tener, para habilitarla. Si nos podemos conectar hacia el Linux. Entonces iniciamos sesión. ¿Ya? En el Linux, ¿cierto? También tiene la opción de compartir su escritorio para que podamos conectarnos hacia él. Entonces, ¿dónde buscamos la aplicación? ¿Cierto? Tiene un buscador. Basta que escriba escritorio remoto. Y ahí dice cliente de escritorio remoto y compartición de escritorio remoto. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que el cliente de escritorio remoto es para conectarse a máquinas Windows, ¿cierto? Como hicimos hace un rato, para conectarnos a Windows. Y el compartición de escritorio remoto es para que se conecten hacia él. Entonces, si yo habilito compartición de escritorio remoto, ahí me pregunta permitir a otros usuarios ver mi escritorio. ¿Ya? Y ahí dice, debe confirmar cada acceso a este equipo o requerir que el usuario introduzca una contraseña. Le vamos a decir que el usuario introduzca una contraseña. Y quedó compartido. Entonces, la idea ahora es que se conecten al Linux, ¿cierto? Desde un Windows. Se conectan al Linux desde un Windows. Tienen que saber cuál es el IP del Linux, ¿cierto? Hay que saber cuál es el IP. Entonces el IP yo también la puedo ver. Para ver el IP, en el Linux, van a abrir una terminal que en Windows se llamaba CMD, ¿cierto? Que abre una terminal y para ver la IP que tiene la máquina, ¿cierto? Para ver el IP,
la hace con el comando ifconfig. Ifconfig. En vez de ipconfig, ifconfig. ¿Ya? Ifconfig. Y ahí va a estar su dirección IP. Que en realidad me tomó la misma IP, ¿cierto? De la máquina Windows. 10.100.0.115. ¿Cuál es su IP, Jessy? ¿La misma? La misma. Es la misma. Es la misma. Claro. No hay problema que sea la misma porque la otra máquina inició con otra sesión. Pero no podrían tener, si estuvieran simultáneamente funcionando, los dos la misma IP, ¿cierto? Como reiniciamos y arrancamos con el otro, podemos. Veamos si se pueden conectar, po, al Linux.